Estamos en Saludarte, un programa sobre temas médicos. Todos los martes a las 18 horas, a través de la 92.5 MHz, FM Signos, Vicente López, provincia de Buenos Aires, y a través de la página web www.fmsignos.com.ar. Mi colega y amiga, la doctora Carmen Vázquez Rodríguez, y quien les habla, el doctor Marcelo Gus. Te damos la bienvenida a nuestro programa. Para presentar esta nota les puedo decir que 1 de cada 3 personas presentó problemas neurológicos o psiquiátricos en los 6 meses posteriores a infectarse con el COVID-19. Para hablar de este tema estamos en contacto con el doctor Roberto Amon. Es especialista en psiquiatría de adultos y profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, de la República Hermana de Chile. Muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa de ustedes. Bueno, por favor, es un placer. A ver, Roberto, contame. Acá se ha hecho un seminario donde se habló de que casi, digamos, la tercera parte de las personas que han tenido el COVID han sufrido luego, en los posteriores 6 meses, problemas neurológicos. Contame cómo es esto, qué problemas tiene, cómo podés expresar. Efectivamente, Marcelo, se hizo un seminario que lo organizó Pfizer de Argentina con latinoamericanos, donde participó colegas de Argentina, de Colombia, de Chile, y ahí se realizaron algunos estudios. Hay un estudio muy grande que se publicó el 7 de mayo en Lancet, que hizo un seguimiento de 280.000 pacientes que tuvieron COVID. Ajá. Y lo siguieron, digamos, hacia adelante prospectivamente durante 6 meses. Sí. Y esos pacientes mostraron, ¿cierto?, que dentro de la evolución el 64% de esos pacientes aproximadamente tenían, digamos, dentro de los síntomas que tenían ese tercio, el 64% tenía fatiga. Ajá. Ahora, otros síntomas muy importantes que tenían eran alteraciones atencionales, 25% tenía trastornos del ánimo, o sea, depresión, ansiedad, trastornos del sueño, e incluso se vieron algunos casos, fíjate, hasta un 0,9% de personas que tuvieron cuadros psicóticos, o sea, que hicieron o una esquizofrenia o un trastorno bipolar posterior digamos, al haber sufrido COVID. Entonces se empezó a pensar que este virus, en el fondo, no solamente tiene estos efectos, y eso, se comparó, además, Marcelo, esto con otros pacientes que tenían enfermedades respiratorias, pacientes que también habían estado en UCI. Entonces se ve que este efecto era más allá de haber tenido un cuadro respiratorio y haber estado en la UCI o ventilado, sino que hay algo más que te está afectando asociado al COVID. Correcto. ¿Y esto se manifestó en todos los pacientes o en algunos pacientes? Por ejemplo, en los sintomáticos se vio que fue más intenso, ¿en los asintomáticos también se vio, Roberto, o solamente se vio en los sintomáticos? Claro, esto se vio principalmente en los sintomáticos. Ajá. Y especialmente en aquellos que tuvieron cuadros de moderado a severo, Marcelo, y los hospitalizados. Claro. ¿Se conoce el mecanismo de por qué? Porque uno se hace la idea que es un virus respiratorio, digestivo, pero ¿cuál es el mecanismo de por qué llega a este problema? Mira, ahí se ha planteado lo siguiente. Por un lado, desde el punto de vista se sabe que este virus también es un virus neurotrópico. Se sabe que puede, por un lado, por vía periférica, ya sea por vía olfativa, ascender hacia el sistema nervioso central. Se ha visto que por la sangre también es capaz de llegar a los vasitos sanguíneos del cerebro, unirse a esos receptores que hay ahí y entrar a estas células que recubran a las neuronas, que son los oligodendrocitos, y llegar a las neuronas. O sea, que puede llegar por la sangre o por vía del olfato. Por eso que estos pacientes tienen anosmia, ¿cierto? Tienen ageusia, y ahí el virus penetra. O sea que el virus también tiene una cierta predilección por las neuronas, por el tejido nervioso. A ver, y esto aparece entre alrededor de los 6 meses posteriores a infectarse. Tengo entendido que hemos tenido casos muy graves hasta de depresión y suicidios. ¿Ha habido, Roberto, o situaciones parecidas? Sí, ha habido. O sea, a ver,
se supone que uno se recupera del COVID más o menos, dependiendo de la gravedad del cuadro, ¿cierto? Dentro de las 4 semanas posteriores. Ajá. Y esto que se ha llamado como el long COVID son todos los síndromes que ocurren habitualmente desde la semana 4 en adelante, posterior a la infección. Pero esto que estábamos hablando también, se ha visto que es lo que se llama el síndrome post-COVID, que es después de 3 meses, o sea, después de 12 semanas. Pero le pasa, como tú decías ahí, Marcelo, a alrededor del 35-40% de los pacientes. Claro. Ahora, si tú eres mayor, mientras más edad tengas y tuviste más grave, puede llegar hasta el 48% de los pacientes. Es muy alto. Y esto, la evolución, naturalmente, desaparece, se transforma en un cuadro crónico. ¿Qué pasa acá? Sí. Ahí hay dudas porque en el fondo, por un lado, los cuadros depresivos, los cuadros ansiosos se pueden manejar y funcionan como otros cuadros de esa misma vía y en realidad las pacientes se pueden estabilizar. Ahora, lo que sí se ha visto, que también los pacientes tienen esta famosa neblina mental y ya se ha ido viendo que hay algunas personas que evolucionan con cuadros de deterioro cognitivo en los adultos mayores. O sea que podría haber, hay indicios de que hay personas que podrían hacer demencia incluso. Claro. ¿Ya? Entonces, pero son pacientes que también tienen otros factores de riesgo, ¿cierto? Son hipertensos, diabéticos, de más edad, no es de mayor edad, claro, que estarían predispuestas, ¿no?, a desarrollar un Alzheimer o una demencia senil. Entonces esas personas podrían acelerar esa situación. Qué complicado es esto. Y tenemos entonces, a ver, los pacientes, bueno, como vos bien dijiste, no todos, el 100% de los pacientes va a desarrollar este tema, pero hay un porcentaje importante. Ahora, tenemos que pensar entonces en pacientes que tienen factores de riesgo, básicamente. En los pacientes sanos previamente es difícil que esto aparezca. Es difícil. Pacientes con factores de riesgo que tuvieron un cuadro COVID grave y que estuvieron hospitalizados. Ese sería como el perfil de los pacientes con más riesgo de hacer estos cuadros. Claro. ¿Y tenemos alguna estrategia, algo para hacer para evitar esto? Muy importante la intuición tuya y recién se están generando algunas guías. Ajá. Todavía no hay guías clínicas ni de la OMS ni de las principales asociaciones mundiales. Sugieren que los pacientes tienen control con los médicos clínicos, hay un equipo multidisciplinario, pero no hay como guías clínicas del manejo de este síndrome post-COVID. Hoy en día lo que se hace es como el cuidado estándar y estar como atento, o sea, como ese paciente que estuvo más grave, hacerle un seguimiento posterior. Lo ideal, ¿cierto?, que ver si se pueden corregir los factores de riesgo corregibles, que recupere lo antes posible sus capacidades funcionales, si fue un cuadro grave que a lo mejor esté en kinesioterapia, que haga, ¿cierto?, todas las cosas que puedan ayudar a que se reduzca el riesgo. Claro, exactamente. Pero no tenemos, estamos recién armando, ¿no? Hay muy poco. Estamos aprendiendo mucho de este virus. Aprender sobre la marcha es complicado, pero bueno, estamos aprendiendo. Es decir, que la idea es esta. Yo había leído también que el tema, a mucha gente lo está afectando, el tema de las noticias, de la televisión, las fake news que están apareciendo, ¿no? ¿Te parece? Exacto. De todas maneras, lo que pasa es que, claro, ahí todos los días uno está viendo, ¿cierto?, las noticias, están repitiendo todo el día en el fondo la cantidad de casos, la cantidad de muertos, que no hay cama, las vacunas. Entonces es un exceso de información que todo es amenaza, pues amenazante, angustiante. Por otro lado, el confinamiento, el desempleo, ¿cierto? Claro, exacto. Hay muchos factores que influyen. Claro. Eso ha pasado. ¿Cómo está la situación en Chile en este momento? Porque en Chile la hemos tenido desde acá de la Argentina como una situación muy buena, digamos, por lo menos mucho mejor de la que estamos pasando nosotros. ¿Cómo está la situación en este momento? En este minuto ha mejorado muchísimo. Estamos teniendo, hoy día por primera vez tuvimos menos de 2.000 casos
pero ya venía cayendo las últimas 3 semanas y es el menor número del año. O sea, y de hecho están casi todas las comunas ya acá en una cosa que se llama fase 2, que es que tú en la semana puedes circular sin problema y el fin de semana estás confinado. Estás confinado el fin de semana. Ah, correcto. Claro, pero ya puedes circular más o menos libremente en la semana. Y Chile, como ha alcanzado un porcentaje de 80% de la población susceptible vacunada con una dosis. Qué interesante eso. Y el 70% con las dos. Entonces, si bien tenemos dos vacunas acá, porque tenemos la Sinovac y tenemos la Pfizer, la vacuna Sinovac es un poco menos eficaz en cortar la transmisión. Ajá. Que la Pfizer. La Pfizer es como, aquí los estudios que mostraron fue un 92% en que corta la transmisión, la posibilidad de que tú te contagies. Y la otra es un 65%. Entonces, se requiere posiblemente un porcentaje más alto de la población pero ha bajado mucho, la tasa de positividad está en un 4%. Qué bien eso, ¿eh? Sí. ¿Y ustedes han tenido una situación así de encierro? Usted, pues, sabés, estás al tanto que en Argentina estuvimos desconfinados muchos meses, con un resultado bastante incierto, digamos. ¿Ustedes llegaron a tener esas etapas o no fueron tan estrictas? Estuvimos también confinados. El problema es que, claro, ya sea por la fatiga pandémica, por los temas económicos, la gente igual empieza a salir. Claro. Entonces es súper difícil, digamos, aquí también hay una pandemia como social, ¿cierto? Entonces, estuvimos así, pero en la práctica tú veías igual que había movilidad. O sea que claro. no es que estuvieran todos en sus casas. Igual no se puede, yo creo. No se puede, claro. No se puede, no. Y en Chile evidentemente no fue afectado, porque acá la economía en Argentina se afectó muchísimo, hemos tenido graves problemas. Sí. Calculo que ya no fue tanto, ¿no? El tema. No. O sea, hubo un efecto, por supuesto, pero afortunadamente el país dio bastante apoyo. No había tanta endeudamiento, entonces pudo hacer un apoyo. Pero claro, no es lo mismo que los empleos. Sí se perdieron 2 millones de puestos de trabajo. Claro. Y se recuperó 1 millón. Todavía queda 1 millón de personas desempleadas que han tenido apoyo del gobierno. Es un tema, es un tema. Sí, es un tema. Y las pymes han sufrido muchísimo, las empresas pequeñas. Claro. Las empresas pequeñas y los rubros ¿para qué decir? Pues todos los rubros de restaurantes, café, el turismo, los gimnasios. Está muy bien. ¿Y cómo ves el futuro, Roberto, de este tema, en general y en particular? Yo soy optimista, Marcelo, porque uno ve que si bien está esta variante Delta u otras variantes, tú ves que en algunos países como en Israel o en Alemania ha bajado muchísimo la cantidad de casos. Ser especialista en esto, que si nosotros logramos tener vacunas que tengan alta eficacia, lo más probable es que en un par de años, vacunando a toda la población del mundo, esto sea medio parecido a la viruela, a la poliomielitis, porque si tenéis vacuna de 90% de eficacia, claro, lo más probable es que tú logres controlar bien esto. Claro, seguro que sí. Creo que sí. Claro, como vos bien decís, tampoco es una cosa de un día para otro, esto nos va a llevar un par de años todavía. Tenemos un tiempo por delante, tenemos un tiempo. Exacto. Y eso es importante porque, acá en Argentina tuvimos, ahora más o menos se están normalizando, pero tuvimos problemas bastante embromados con el tema de vacunas. De alguna forma las seguimos teniendo, pero como vos decís, acá la solución es los cuidados y la vacunación. Y tener paciencia, creo que paciencia, exactamente. Roberto, te agradezco mucho tu tiempo, ha sido un placer saludarte acá, igualmente. Allende la cordillera, y un gran abrazo. La verdad que nosotros estamos muy atentos, yo por lo menos yo como médico, lo que está pasando en Chile, que se ha manejado, a pesar de que están con problemas, por supuesto, pero han manejado muy bien las cosas. Sí, ustedes van a transitar seguramente por el mismo camino, así que no me cabe ninguna duda. Eso espero. Roberto, un gran abrazo. Un gran abrazo, querido, un gran abrazo. Igual, que esté muy bien. Gracias. Bueno, ha sido el doctor Roberto Amón, que es especialista en psiquiatría de adultos y profesor asociado de psiquiatría de la Facultad de Medicina
de la Universidad de los Andes de Santiago de Chile. Nos ha contado un poquito esto de los problemas neurológicos que aparecen una de cada 3 personas tienen algunos problemas neurológicos que a veces son simples y a veces son bastante graves. Se ha hablado hasta de suicidios. Por supuesto que tiene que haber un factor predisponente, a ver, que quede claro. No todas las personas que han transitado por el COVID van a tener un trastorno neurológico. No, hay mucha gente que no ha tenido, la pasó y no está perfectamente bien, otras no tanto. Y también la diferencia importante entre los que fueron sintomáticos y los que fueron asintomáticos.